Certificado de aislamiento obligatorio extendido por la enfermera del Policlínico de la Corporación, señora Paola Macholás, para la diputada señora Flor Báez, por el cual indica que la diputada deberá permanecer en aislamiento domiciliario desde el 21 al 27 de marzo, ambas fechas inclusive. Y finalmente una carta con nota del diputado señor Gonzalo de la Carrera, para que solicite a la Comisión recabar su consentimiento con el objeto que esta Secretaría informe respecto a los proyectos de ley de protección al consumo en relación a ver si son susceptibles de ser archivados. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta. ¿No hay palabras? Bueno, esta sesión tiene por objeto recibir al ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, quien concurre junto a la subsecretaria de Turismo y Empresas de Menor Tamaño, señora Javiera Petersen, y a la jefa de gabinete del señor ministro, señora Suina Chaguán, con el objeto de que exponga detalladamente acerca de las políticas públicas y prioridades de la agenda legislativa que implementará el nuevo gobierno en materia económica, entre otros antecedentes que nos pueda aportar. Disculpe, señor ministro, me faltó, recién nos acaba de llegar un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional que nosotros pedimos, que es apoyo público a las pymes para enfrentar los efectos de la pandemia. Lo distribuiremos a través del WhatsApp. Era para efectos de esta sesión que nos llegó recién. Muy bien, secretario. Ofrezco la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Entiendo que se puede compartir la presentación que trajimos. No sé cuánto tiempo tengo para esta presentación. Todo lo que usted requiera, señor ministro. No es tanto, ¿no? Si que deje tiempo para hacer preguntas. No son tantas. ¿Ah? Sí, idealmente que quedemos con tiempo para hacer preguntas. No, por supuesto, no tengo pocas diapositivas. Pienso que pienso no más de 20 minutos de exposición. Pero quería saber cuánto tiempo tenía. Bueno, primero que nada, te agradezco mucho la invitación. Para nosotros como equipo es un honor estar aquí y esperamos que podamos tener un muy buen trabajo durante estos 4 años. Cuenten con nosotros para lo que quieran siempre respecto a dudas que existan, comentarios, críticas, todo eso es bienvenido y esperamos tener el mejor trabajo posible. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en línea con lo que se nos solicitó, el plan para esta presentación es primero dar un cierto contexto económico de la situación general y también transmitir cuál es nuestra visión de largo plazo desde el Ministerio. Conversar brevemente respecto a el plan de recuperación inclusiva, que es un plan que prontamente vamos. Sí, por supuesto, se puede compartir, por supuesto. Sí, no, por supuesto. Sí. El plan de recuperación inclusiva, que es un plan que vamos a lanzar prontamente como gobierno, prontamente en 1 o 2 semanas. Después me voy a referir con más tiempo a lo más sustantivo de la presentación para efectos de este espacio, que es la agenda legislativa. Aclaro ahí que es todavía parcial, además hay algunos temas, por ejemplo, hoy día no voy a hablar nada de mociones parlamentarias, sino que de hecho esperamos que podamos hacer un trabajo conjunto respecto a cuáles pueden ser las prioridades que ustedes consideran relevantes impulsar. Algo también voy a enumerar los reglamentos, que es también una parte importante de nuestro trabajo y que tiene que ver con, entre otras cosas, implementar leyes que se han aprobado hace poco tiempo por este mismo Parlamento. Entonces tal vez ustedes pueden estar interesados o interesados en saber cuáles son esos reglamentos que vienen prontamente. Y finalmente tengo una diapositiva
donde doy alguna idea de el tiempo o los timings de estas cosas, ¿no? De cómo, qué cosa va a ir primero, qué cosa va a ir después, y cuál es el plan para que también tengamos alguna idea de los pasos a seguir. La siguiente, por favor. Ahí, ojalá si se pudiera correr un pelo la imagen o de repente dejarla solo con ese... Bueno, o con... No, que no lo consideren un ataque a quienes están... Sí. No, claro, sí, pero para que... Ya, ok, de repente puede ser el más... Esa, ahí está perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces primero creo que es importante para esta conversación discutir nuestra visión del contexto económico. Esta visión tiene, yo diría, dos horizontes temporales. Uno es la situación en la que estamos actualmente y otra, un contexto económico desde una perspectiva de más mediano o largo plazo. Entonces, respecto a la situación en la que estamos actualmente, primero hay que reconocer que la economía mundial ha tenido una recuperación económica parcial, tal como nosotros hemos tenido. Tal vez nosotros hemos tenido una recuperación un poco más rápida que el resto de las economías, pero sigue existiendo, ¿no es cierto?, una pandemia. Es cosa de ver nuestras caras con mascarilla, y lo que es más relevante desde el punto de vista de corto plazo es la guerra que tenemos hace algunas semanas, que tiene una serie de implicancias para Chile, tanto a través de el comercio mundial a futuro y en lo inmediato a través de los precios, principalmente el de combustible es el más evidente, pero hay otros también que son relevantes. Del lado de Chile hemos tenido una recuperación de la actividad bastante rápida, que está marcado por el crecimiento que se acaba de informar del último año. El empleo también ha tenido una recuperación importante, sobre todo en el empleo formal, no completo en el empleo informal, y también depende cuán exigente uno se ponga. Si uno se dice, ¿recuperamos el empleo que existía pre-pandemia? La respuesta corta es que sí, en lo sustantivo, pero también uno debería pensar el empleo que se tenía que crear con las personas que fueron entrando ese tiempo en el mercado laboral, y ahí la respuesta es menos optimista. Pero en general, uno diría que hay una recuperación parcial en el empleo. El problema central, a nuestro juicio, es que hay mucha heterogeneidad. Hay mucha heterogeneidad entre sectores productivos, por ejemplo, turismo, cultura, labores al interior labores domésticas, al interior del hogar. Son sectores que de la economía que no han logrado recuperarse y que están bastante lejos de aquello. Y también hay una alta heterogeneidad entre grupos afectados por desempleo, ¿no? En particular personas jóvenes y mujeres. Son dos grupos que se han visto que no han recuperado con el mismo dinamismo que el resto. Desde una perspectiva ahora de más bien de largo plazo, la economía chilena ha tenido una pérdida de dinamismo en los últimos 20 años, que se expresa en distintos indicadores. Tal vez los indicadores más simples de ver son el crecimiento económico, que ha sido más bajo en los últimos 20 años, sin importar los gobiernos que han estado conduciendo el país. O también se puede ver, por ejemplo, en el bajo surgimiento de nuevos productos de exportación, que también puede ser otra forma de ver el dinamismo económico de una sociedad. Y tal vez lo más grave, que es muy importante para efectos de crecimiento a largo plazo, es que la productividad además está estancada. El crecimiento ha sido bajo, pero la productividad básicamente no ha crecido en los últimos 10 años. ¿Sí? Por último, también desde una perspectiva de largo plazo, hay un conjunto de nuevos desafíos no necesariamente porque antes no existían, sino que tal vez no teníamos conciencia de ello. El más claro tiene que ver con la crisis climática, pero hay otros más. La importancia de por ejemplo, promover la igualdad de género, tener en general una economía más inclusiva. Son temas que actualmente se le dan más relevancia, a pesar de que siempre han estado sobre la palestra y son importantes para efectos de nuestro diseño de más largo plazo. La siguiente. Entonces, nuestra visión general, que inspira la agenda legislativa que les voy a presentar más adelante, es que primero, en lo que se refiere al corto plazo, y esto tiene que ver con el plan de recuperación inclusiva, tenemos que preocuparnos por las personas y los sectores productivos que se han quedado atrás. Es decir, el promedio de la economía está bien, pero hay un conjunto de sectores que no han logrado recuperarse.
Desde el punto de vista de largo plazo, nuestra intención es lograr construir una estrategia de desarrollo acorde a la crisis climática, es decir, que se haga cargo de los desafíos que esta crisis presenta y también estos otros grandes desafíos, nuevos desafíos que señalaba con anterioridad, y que junto con ser una estrategia que nos permita tener un camino común y que ordene la acción tanto del sector público como del sector privado, nosotros esperamos que sea lo más consensuada posible, justamente para que pueda ser sostenida en el tiempo. Uno de los problemas que hemos tenido en los últimos 15 años, y que probablemente está relacionado con nuestro estancamiento económico, es que los distintos gobiernos han intentado con mayor o menor profundidad hacer cierta apuesta en términos de estrategia de desarrollo, y el gobierno siguiente ha inventado el rumbo. Entonces no hemos tenido como país la posibilidad de establecer una estrategia de desarrollo con cierta continuidad, y por eso creemos que es importante lograr el mayor consenso posible. También nosotros creemos que es muy importante para enfrentar todos estos desafíos, tanto los de corto como de largo plazo, hacer un gran esfuerzo por una articulación público-privada. Entonces déjenme dar un ejemplo de corto y un ejemplo de largo plazo. En lo que se refiere al corto plazo, creemos que es muy importante, y lo vamos a anunciar más adelante, esto no implica cambios legales, por ello no voy a poner acento en esta presentación, pero vamos a impulsar con fuerza mesas ejecutivas de público-privadas asociadas a ciertos sectores productivos específicos para identificar cuellos de botella en esos sectores y que el Estado pueda resolver esos cuellos de botella dentro de sus posibilidades. Eso va a permitir eventualmente tener mejoras productivas en el corto plazo, y en el largo plazo todo el objetivo de construir esa estrategia de desarrollo acorde a la crisis climática pasa por una articulación público-privada, pasa por incorporar al sector privado, a las universidades, a las distintas comunidades a esa discusión. Hola, diputado. Un cuarto punto que constituye parte de nuestra visión es la idea de avanzar en una menor concentración de los mercados y también de la protección de los consumidores, donde yo diría que en eso se ha avanzado bastante el último tiempo, y ahí la dimensión, por lo menos hasta ahora, de nuestra agenda está enfocada principalmente en los reglamentos, y a partir de ello identificando potenciales mejoras a futuro. Por último, potenciar las MIPYMES, potenciar las cooperativas y también la diversidad en general en la empresa. A propósito de lo que comentaba antes, algo bien importante para nosotros va a ser promover en la gran empresa la participación de mujeres en los directorios. Va a ser una de las cosas que de hecho vamos a impulsar como gobierno. La siguiente, por favor. Simplemente a modo de titular, en lo que se refiere a este programa o este plan de recuperación inclusiva que esperamos comunicar prontamente, quiero ser muy claro acá, el grueso de este plan no involucra cambios legales, justamente por diseño, porque creemos que algo que se tiene que implementar con rapidez. Entonces el grueso del plan trata de articularse a partir de leyes que existen, instituciones que existen, ¿sí? Pero puede haber eventualmente algunos ámbitos de ese plan que requieran ciertos cambios legales que comunicaremos en su minuto, y sería por lo que partiríamos, de hecho, además de otro tema que voy a comentar más adelante. Recuerden que la idea detrás de este plan es que en general, en promedio, la economía ha logrado recuperarse, pero hay sectores que no lo han logrado, y por lo tanto este plan tiene un foco justamente en esos sectores. Es muy importante la coordinación con el Ministerio de Salud en cuanto a las medidas sanitarias. Por cierto, el Ministerio de Salud en nuestro gobierno es quien va a tener la voz rectora respecto a cómo manejar la crisis sanitaria, pero siempre desde el mundo de la economía podemos buscar formas que permitan que las decisiones sanitarias tengan el menor impacto posible en la economía. Eso requiere una coordinación, mucho fiato entre economía y salud, y es algo que vamos a tener. Como les decía antes, vamos a tener un foco en las empresas más afectadas, y la verdad vamos a presentar un conjunto de propuestas y de instrumentos que van a impactar tanto en las MIPYMES como en los sectores productivos. Entonces nos vamos a preocupar del acceso a financiamiento, en particular de sectores que no han logrado acceder a la banca. Vamos a abordar medidas tributarias y subsidios a las empresas que tienen que ver con alivianar la deuda que tienen esta empresa. Hay mucha, como ustedes bien saben, la situación actual es de mucha fragilidad financiera, tanto de los hogares como de las empresas, por lo tanto hay que preocuparse de aquello. Nos vamos a preocupar también de las compras públicas, que es una vieja demanda de las MIPYMES respecto a un acceso más igualitario a las compras públicas. Y la inversión pública también es algo muy relevante, tanto desde el punto de vista de que se logre ejecutar lo que está establecido en el presupuesto por el gobierno anterior,
que es un plan relativamente ambicioso y que hasta ahora, los años pasados, ha costado implementar cabalmente ese plan. Por lo tanto, hay un desafío de gestión de lograr aquello, y también vamos a tener una parte menor que la anterior, pero no por ello no relevante, de nueva inversión que va a tener como foco la inversión verde, potenciar además los sectores que están rezagados, como el turismo que comentaba con anterioridad. La siguiente, por favor. Me paso ahora a la agenda legislativa, que es lo que quiero destinar un poco más de tiempo. Como les comenté al principio, nosotros acá, esta es nuestra visión, que es una visión parcial, y que entre otras cosas tiene que nutrirse de la conversación que tengamos en este espacio. Como les decía al principio, no voy a incluir acá la parte de mociones parlamentarias, y algo que tenemos que conversar. Pero nuestra agenda legislativa, nuestro plan es que se nutra de 3 fuentes. Lo primero es nuestro programa. Nosotros tenemos un programa que implica tanto elementos de corto plazo, que voy a detallar más adelante, como también de mediano plazo, que tienen que ver más bien con la estructura institucional para empujar un modelo de desarrollo. Ese es nuestro plan más ambicioso. Por otro lado están los proyectos en trámite, los que pueden venir eventualmente del gobierno anterior o de gobiernos más antiguos aún. Nosotros en eso sí hemos avanzado, y les voy a mostrar algunos proyectos que nosotros miramos que nos parecen positivos y que nos gustaría seguir impulsando como gobierno. Aquí quiero ser muy claro, nuestro criterio político no ha sido en ningún caso mirar de quién es la autoría del proyecto, sino más bien ver si estamos de acuerdo con ese proyecto o no, si nos parece sólido en términos técnicos, y en general tenemos una visión positiva de hartos proyectos que están en distintos momentos del trámite legislativo. Eso no es tan relevante necesariamente para esta comisión, porque la mayoría de estos proyectos de hecho ya no están en esta etapa, ¿cierto? Sino que están en otro trámite, pero aún así creo que es importante que ustedes tengan una visión de cuáles son esos proyectos. Y como les decía, las mociones parlamentarias es algo que tenemos que conversar con ustedes, porque además son muchas, y ahí sí que hay que hacer un esfuerzo por revisar cuáles son en las cuales queremos poner mayor atención y gastar nuestro tiempo como trabajo legislativo. La siguiente, por favor. Bien, entonces, en la agenda legislativa, en lo que se refiere a nuestro programa, lo más ambicioso eventualmente de nuestro programa tiene que ver con la institucionalidad de fomento productivo. Aquí, para transmitirle cuál es nuestra visión que nos inspira en esto, tiene que ver con justamente responder a esta falencia que han tenido las políticas productivas de los últimos 15 años, en que no ha habido una visión común, no ha habido una visión que se mantenga, digamos, que sobreviva a los distintos cambios de gobierno, ¿no? Entonces, queremos promover una institucionalidad que dé cierta estabilidad a las políticas productivas, que sea muy profesional, con alta capacidad técnica y con cierta independencia, no total, porque esto por cierto son decisiones políticas, pero con cierta independencia del gobierno que esté en ese minuto conduciendo al país. Entonces, la arquitectura institucional que nosotros vamos a proponer, que este es un proyecto que nosotros lo ingresaríamos al Congreso a final de este año, es decir, va a haber un largo proceso prelegislativo en el que ustedes también van a poder participar, pero lo que va a inspirar justamente este proyecto tiene que ver con, como les decía, poder tener políticas de fomento, políticas de innovación, en fin, de más mediano, largo plazo, y que van a ordenar, van a construir esa visión de estrategia de desarrollo que luego las distintas instituciones como Corfo o la Banca de Desarrollo, una institución que nosotros vamos a proponer crear, van a tener que actuar de acuerdo a esta visión rectora de un consejo que vamos a crear, que va a construir estas visiones de largo plazo. Esa arquitectura, que es el diseño que nosotros teníamos en el programa y que vamos a construir y que vamos a discutir durante, sobre todo este primer semestre, en este proceso prelegislativo, por cierto, se relaciona con proyectos de ley que actualmente están en tramitación. Todos ellos, de hecho, ingresados por el gobierno anterior. Son el proyecto Infisa, Fondo de Fondo y Gobiernos Corporativos. Perdón, sí, Infisa virtual. Todos estos proyectos, en general, nosotros tenemos una visión positiva de por lo menos algunos de sus elementos, pero la forma en la que estos se conjugan finalmente para que tengan un diseño coherente, porque no necesariamente tienen un diseño coherente entre sí,
es lo que nosotros tenemos que trabajar con más detalle. Pero pongo esto para mostrarle en el fondo que lo que nosotros queremos impulsar como gobierno eventualmente tiene ciertos componentes que ya están presentes en proyectos en la actual tramitación. Después algo muy importante, que no es de esta, yo sé que no es de esta comisión, pero se los transmito porque es parte de nuestro ministerio, tiene que ver con la nueva ley de pesca, que es un compromiso bien importante del gobierno. Después es parte del programa, pero tiene que ver más bien con cuestiones de corto plazo. Probablemente el primer proyecto que nosotros ingresemos sea el apoyo a las MIPYMES por el aumento del salario mínimo. Como ustedes bien saben, el aumento del salario mínimo tiene que partir en mayo, y nosotros nos hemos comprometido como gobierno que en la medida que este aumento al salario mínimo sea un aumento más sustantivo de lo que se ha realizado en los últimos años, es muy importante hacerse cargo y ayudar a las empresas de menor tamaño que no van a tener la capacidad de pagar esos salarios. Entonces, ese proyecto de salario mínimo que se va a tramitar en trabajo, va a tener un correlato en esta comisión que va justamente a preocuparse por proteger a esas empresas de menor tamaño y ayudarlas a transitar a poder pagar mejores salarios. Después hay algo, como les comentaba, puede ser que este programa, este plan de recuperación inclusiva eventualmente implique algunos cambios legales, por eso pongo acá eso como una posibilidad. Pero eso es menos, no está todavía definido. Lo que sí está definido es que el apoyo a las MIPYMES, ese esquema de subsidio a las MIPYMES tiene que discutirse pronto, lo deberíamos ingresar muy pronto a esta comisión y justamente lo vamos a partir discutiendo acá. Después, otros proyectos que son importantes, esto no es comprensivo, no es exhaustivo, hay otras cosas, pero he tratado de poner las cosas tal vez más relevantes y que estamos seguros que vamos a promover. Está el cambio a los gobiernos corporativos de la gran empresa, en particular en lo que se refiere a la presencia de mujeres. Estamos pensando algún esquema de porcentaje mínimo que tenga que existir en las grandes empresas de presencia de mujeres en los directorios. La verdad es de cualquier de hombres o mujeres, pero uno pone un mínimo que probablemente, dada la situación actual en que solo hay un 10% de mujeres en los directorios de las grandes empresas, esto sea una restricción activa para el caso de mujeres. Y también algo muy importante en nuestro programa, que es un proyecto tal vez más simple, es la generación de un instituto para fomentar las cooperativas. Actualmente el Ministerio tiene una división, que es el DAES, o la DAES, que se encarga de generar las distintas asociaciones, pero existe también su parte de cooperativa, pero tiene un rol bien menor en lo que se refiere al fomento de cooperativas. Y el mundo cooperativo en Chile tiene una importancia, pero nosotros creemos que puede avanzar mucho más y ha mostrado ser un sector relevante en la economía y por eso queremos empujarlo con una institucionalidad específica para su desarrollo. La siguiente pregunta. Después aquí voy a ser más breve, pero ustedes pues pueden tener la presentación, entonces allí hay nuestro resumen de estos proyectos, que son los proyectos que actualmente están en trámite. Como les decía, la mayoría de ellos están bastante avanzados, por lo tanto son otros espacios del Parlamento donde probablemente van a tener que ser discutidos. Entonces está el tema de la apertura de cabotaje, algo bien importante para darle más competencia a ese sector y probablemente bajar los precios. La firma electrónica avanzada, nosotros también creemos que ese es un proyecto bien importante, que son cosas que tal vez no se discuten tanto en la prensa, pero sí pueden tener impactos relevantes en la economía en el día a día. El INE, la nueva institucionalidad del Sistema Estadístico Nacional, que le da más independencia al INE respecto al gobierno y le genera un estatus también de mayor capacidad para hacer su trabajo. Esto es un proyecto, insisto, que tiene un buen tiempo y que a nosotros nos interesa apoyar. Siguiente, por favor. Hay un proyecto de ley, sobre insolvencia, que se preocupa tanto de la forma en la que las empresas pequeñas como también la forma en que las personas naturales pueden ocupar este mecanismo para eventualmente agrupar o represtar deuda o bien liquidarlo. También nosotros creemos que ese es un proyecto que vale la pena apoyar. Hay un proyecto relacionado a los casos de colusión que se preocupa tanto de mejorar la investigación y la persecución de carteles, y también en algunos casos aumenta la pena. Después, esto es más extenso, se los voy a dejar simplemente en la presentación para que ustedes puedan ver en detalle. Aquí hay un listado de reglamentos que deben
deben realizarse, deben articularse de manera bastante pronto por parte de nuestro ministerio. En particular, dejen centrar en la presentación en esta parte en lo que se refiere a la ley Proconsumidor, ¿no es cierto? Es una ley de aprobación reciente, que nosotros creemos que en muchos aspectos es positiva, quedó en algunos otros aspectos coja, y vamos a ver más adelante, una vez que termine el proceso constitucional, si podemos retomar la parte más ambiciosa de la agenda Proconsumidor, que fue, como ustedes bien sabrán, parte de eso fue atenuado por la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces puede ser que retomemos esa agenda una vez que existan esos cambios constitucionales, pero más allá de eso, la ley, estos cambios que ha habido legales respecto a la protección de los derechos del consumidor, hay ámbitos que son, a nuestro juicio, importantes, que vale la pena potenciar. Entonces ahí hay un listado de los distintos reglamentos que tienen que realizarse pronto respecto a esta ley. La siguiente, por favor. Me queda poco, creo que esta es mi última diapositiva, de hecho. Entonces, simplemente, aquí no voy a decir nada nuevo, sino que voy a tratar de ordenar cuáles son los pasos que vienen en lo inmediato. Lo primero es que prontamente, ya sea a final de esta semana o más adelante, vamos a presentar este plan de recuperación inclusiva. En lo que respecta además a ese plan, vamos a dar todos los detalles a esta comisión, porque además hubo un oficio que en parte tenía que ver con este plan. Entonces vamos a responder a ese oficio a partir de aquello. Probablemente el primer proyecto de ley que ingresemos, como les comentaba con anterioridad, tenga que ver con el apoyo a las MIPYMES por el aumento del salario mínimo. Eso es bastante urgente, porque si el salario mínimo parte en mayo, en el fondo, la tramitación de esto tiene que ser en abril. Yo creo que vamos a tener bastante consenso respecto a este asunto, pero ustedes deben tener el tiempo adecuado para poder discutirlo con la profundidad que merece. Después, nosotros al mismo tiempo vamos a tener que empezar a hacer el trabajo prelegislativo de estos proyectos que son más ambiciosos. El primero, de la nueva institucionalidad para el desarrollo, y el segundo, ley de pesca. Vamos a tratar, sobre todo en el caso, me concentro en lo primero, que es lo que es atingente a esta comisión. Haremos un esfuerzo por involucrar realmente a todos los sectores políticos, y en específico a los distintos sectores productivos, los distintos tamaños de empresas. En fin, queremos que realmente este sea un proceso que permita construir esa visión común respecto a la estrategia de desarrollo y cómo enfrentar estos grandes desafíos, como por ejemplo la crisis climática. Al mismo tiempo vamos a estar trabajando en los reglamentos que acabo de señalar, y tenemos que hacer un trabajo en conjunto, para el cual nosotros nos ponemos a total disposición para conversar con ustedes si hay alguna moción parlamentaria a la cual ustedes consideren muy importante y crean que podamos trabajar en conjunto. Por último, algo que nos hemos comprometido hace algunos días, y para lo cual aún no hay detalle, nos hemos comprometido a hacer un plan de recuperación de barrios céntricos, en particular debido al importante impacto que han tenido estos barrios, tanto las personas que viven allí como los locatarios que tienen negocios, ¿cierto?, a partir de los actos de violencia desde el estallido en adelante. Creemos que ese es un compromiso muy importante para nuestro ministerio, es un compromiso que además tomamos frente a estas organizaciones. Lamentablemente eran solo organizaciones de Santiago, pero nuestra idea es hacer un trabajo con organizaciones de distintas ciudades que se han visto afectadas por este problema. Creemos que ellos, bueno, es bastante obvio que no tienen ninguna responsabilidad en lo que está sucediendo, y el Estado ha sido incapaz de darles condiciones razonables para que puedan llevar a cabo sus proyectos de vida y sus negocios en particular. Así que nosotros, como Ministerio de Economía, nos compete hacer el mayor esfuerzo para que eso pueda ser así. Obviamente, este plan de recuperación de barrios céntricos va a ser algo que excede, crece la labor del Ministerio de Economía, y va a ser en articulación con otros ministerios, también probablemente con algunos gobiernos locales. Eso es todo lo que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por su muy clara exposición. Antes de continuar con las disculpas del señor ministro, queremos hacer un pequeño break de 1 minuto para proceder a un simbolismo de esta comisión, que es una tradición, que es la entrega de la campanilla al último presidente de la comisión, el diputado don Jaime Naranjo. Así que no le vamos a pedir que hable al diputado porque puede extenderse un poco, pero bueno. Muchas gracias. Te agradezco. Muy amable.
solo agradecer el apoyo de la Secretaría y particularmente a los que son nuevos y se incorporan, que está el diputado Lavín, el diputado Barrera, el diputado González. Nosotros hicimos trabajo muy positivo, que tuvo dos componentes: el respeto y saber escuchar la realidad. Creo que fue el éxito que tuvo el trabajo de la Secretaría. Solo como un contexto a los que vienen, porque esto ha resultado siempre. Que le vaya muy bien a usted. Perdón, ministro, que le vaya a... Muchas gracias. Se agradece. Muchas gracias. Habiendo cumplido con esta tradición, ofrecemos la palabra. Yo no sé si la subsecretaria tiene algo que agregar. Okay. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Ministro, ustedes, bienvenido a la comisión. A ver, yo sé que están recién partiendo, los titulares son bastante bonitos los que trae, porque hay que bajarlos, ¿cierto?, al día a día, que son importantes. Hay que ver qué está pasando con las pymes, con el FOGAPE, que funcionó, que no funcionó, que la verdad es que la banca pedía a que, no sé, que le llegaran hasta la señora de Aval para darle un FOGAPE, digamos, y poder reactivar esa empresa, digamos. Entonces, ¿cómo poder irnos a la chica, digamos, efectivamente en el Ministerio de Economía para poder reactivar y apoyar a la pequeña empresa bien? ¿Qué va a hacer ministro con el comercio informal? Porque en todas las ciudades de Chile el comercio informal está reventando al comercio establecido. Y hay algunos alcaldes o alcaldesas que dejan en laissez-faire y dejar hacer, digamos, y si no eso va a quebrar a muchos pequeños comerciantes, no solo en la zona cero, sino que en el resto de las partes del país. ¿Qué va a pasar con el IFE laboral? ¿Lo van a seguir manteniendo el IFE laboral, que fue una buena política para poder reactivar el empleo en las empresas? ¿Cómo hacer el tema de la concentración? Yo estoy de acuerdo que hay concentración en el país en algunos sectores. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a permitir importar directo del extranjero para poder hacerlo? ¿De qué manera el tema, digamos, la protección de las pymes que dice usted? El financiamiento de algunos sectores no bancarizados. Claro, en las ferias libres están incluso algunos que son extranjeros que prestan plata por día, digamos, ¿cierto? Y cobran una salvajada, digamos. Sobre las compras públicas, la descentralización de las compras públicas en la Araucanía, eso de la Araucanía, la verdad es que cuesta muchísimo porque la descentralización existe, pero ellos atienden en Santiago, po. Hasta cualquier cosa que haga un CERIME tiene que firmarlo la subsecretaria. Entonces, si vamos a centralizar, vamos a hacer y que las compras públicas no sean por acuerdo marco, donde las más grandes son los que aprovechan, ¿cierto?, la posibilidad de las platas que tienen las empresas públicas, y como tienen acuerdo marco, llegan y compran a un precio muchísimo más caro que si una pyme le pudiera vender, una pyme regional. Entonces, yo quiero entrar un poco a la área chica en ese aspecto. Y en el otro aspecto de productividad, ¿cómo efectivamente lo vamos a hacer si vamos a tener 40 horas? Ustedes, si la productividad es mala en Chile, vamos a meter 40 horas, va a ser más mala todavía. Entonces, ¿cómo vamos a engarzar ambas cosas, digamos, para poder hacerlo? Sobre la modernización del Estado. Yo efectivamente, hay mucha grasa en el Estado. Hay demasiada grasa, hay programas mal evaluados, según organismos internacionales, 5.000 millones de dólares se podrían ahorrar con programas mal evaluados. Y ahí hay un tema que, ¿cuánto va a cooperar el Estado, digo yo, en este caso el gobierno, para poder rebajar ciertos gastos, ¿cierto?, para poder ayudar a cobrar menos impuestos? Y por último, el Banco del Desarrollo. Yo leí a Óscar Landerreche que calificó de fetichista la propuesta de crear un Banco del Desarrollo. Dice que es gastar energía política institucional. Hoy existe el Banco del Estado con FOGAPE y Corfo con el fomento productivo. Entonces,
cómo se va a desarrollar esa propuesta, digamos, que ha sido atacada por gente de su propio sector. Así que eso sería más o menos, presidente, así a grosso modo, pero la idea es entrar en la chica, ministro, porque la verdad es que la gente nos pregunta en la PYME, en la región, nos dice, oye, pero ¿cómo van a arreglar esto? ¿Cómo? ¿Por qué usted? Porque cree que nosotros somos los que tenemos la varita mágica, poco menos. ¿Ya? No sé, ustedes también en el distrito dicen, oiga, diputado, ¿por qué no arreglan este tema? ¿O por qué no arreglan esto otro? Entonces, prefiero, ya que tenemos la posibilidad de tener aquí al ministro subsecretario, preguntarle directamente. Gracias, presidente. Como metodología vamos a ofrecer algunas palabras y después vamos a permitir que el ministro pueda responder. Diputado Barrera, tiene la palabra. Gracias, presidente. Voy a saludar al ministro y a la subsecretaria a través de su intermedio. Bueno, hay anuncios que la verdad es que a mí me alegran bastante. Me gustaría ver si el ministro tiene la oportunidad de dar un poquito de detalle nomás de algunos, como por ejemplo el tema de las empresas públicas, y tenía entre paréntesis ahí decía el litio, si se refiere a crear nuevas empresas que puedan explotar o meterle valor agregado a ese litio, o lo piensan hacer a través de empresas ya públicas y potenciarlas por ahí con nuevas áreas de explotación, de trabajo, no lo sé. También sobre la ley de pesca, la idea en la nueva ley de pesca es también tocar el tema de las concesiones y varias cosas más que se aprobaron en la anterior ley de pesca, que todos sabemos de que fue hecha bajo el método, no sé, de la corrupción, con pago, ahí con boleta, incluso hay hasta detenidos por eso, o sea, con penas de cárcel por la última ley de pesca, y uno de los factores fundamentales, lo que más ha afectado a la pesca artesanal, tiene que ver con la concesión esta del Mar de Chile. Me gustaría saber si la ley va a considerar eso o van a haber adecuaciones nuevas. Y lo otro, que hay cosas que legislamos en el periodo anterior y como decía el diputado Mellado a través de su intermedio, presidente, que no quedaron como muy claras, por ejemplo, con el tema del FOGAPE. No sabemos finalmente si funcionó, si no funcionó. Lo que nos reclamaban siempre las pequeñas empresas era de que ellos no pudieron acceder finalmente, o les costaba mucho, o lo que les prestaban era súper poco y después lo metían en la estadística como que accedieron. Entonces nos gustaría saber, o que el ministerio pueda hacer un análisis a ver si eso funcionó realmente. Y también algo que siempre fue tema de discusión, el tema del pago a los 30 días, que fue un proyecto de ley que le hicimos varias modificaciones en el camino para tratar de acotarlo, para tratar de mejorar el pago principalmente a las pequeñas empresas, el pago de 30 días, pero siempre quedaba ahí la letra chica que dicen de que habría la posibilidad de que se pudiera extender el pago en más de 30 días. Entonces también sería bueno analizar a ver si finalmente esa ley funcionó, sino para que podamos hacer alguna modificación que permita asegurar de que el pago sea como máximo 30 días. Y bueno, y también es importante el anuncio que ha hecho de tener la posibilidad de que podamos incluir algunos proyectos de ley, mociones que hay aquí que son bastante interesantes, sobre todo en relación a los consumidores. Por ejemplo, hay unos proyectos de ley de aquí que hablan del anatocismo, hay otros que tienen que ver con el etiquetado, que quedaron como a media, que son súper buenos proyectos, y creo que sería importante que el Ejecutivo los pudiera patrocinar o colocar la urgencia de repente para que puedan ver la luz. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Barrera. Tiene la palabra el diputado de la Carrera. Muchas gracias, presidente. Agradecer la visita del ministro, subsecretaria, a la comisión. Y tengo varias dudas que son un poco más macro, y coincido en algunas con el diputado Mellado y con el diputado Barrera, porque todo esto radica en un clima de confianza perdida del sector privado. Más impuestos y menos certezas jurídicas no aportan a que podamos tener una recuperación inclusiva. Por otro lado, más impuestos y menos certezas jurídicas son lo que está impidiendo que los empresarios detengan la fuga de capitales que está sufriendo Chile y generen proyectos de inversión. Cuando las empresas grandes devuelven toda la caja a sus accionistas, les están diciendo, ministro, por su intermedio, presidente, le están diciendo a los accionistas, señores, no tenemos más proyectos, y por lo tanto les estamos devolviendo toda la caja, y esa caja se está yendo fuera de Chile, fuga de capitales. Hay un tema de credibilidad. Entonces
Me gustaría saber cómo van a recuperar la confianza perdida al sector privado, qué espacios realmente ustedes le van a prometer a los privados. Por ejemplo, yo me imaginaba que iba a haber en esas láminas un plan monumental que a lo mejor viene en otro ministerio que debería ser el de Obras Públicas, de concesiones a privados, de manera de reactivar la economía. Estoy pensando 60, 70 mil, 80 mil millones de dólares en un plan a 4 años, 8 años de concesiones para poder reactivar el empleo. Y también coincido con el diputado Mellado de qué capacidad podemos tener, y que me gustaría que usted nos respondiera cómo va a ser esto, porque una cosa es enunciar que tenemos baja productividad y la otra cosa es cómo vamos a lograr revertir eso si tenemos proyectos que colisionan, como decía el diputado Mellado por su intermedio presidente, como el caso de las 40 horas. Y finalmente se menciona en sus láminas cuáles serían las estrategias de acorde a la crisis climática. Hablamos que las estrategias de crecimiento van a ser acorde a la crisis climática. ¿Cuáles serían esas estrategias, por ejemplo, en que la crisis climática y la economía se unen de tal manera de poder generar condiciones que impacten en el crecimiento? Y lo último, para no alargarme, porque tendría muchos temas más que hablar, es, creo que en los gobiernos corporativos, ministro, yo he estado en gobiernos corporativos de empresas que se transan en bolsa y otras que no, hay una tremenda falencia. Se han transformado en un club de directores, en que hay directores que tienen muchos directorios, por lo tanto no pueden atender con la diligencia que se debe o una empresa de las magnitudes que estamos hablando, cuando hay personas que tienen un círculo rotativo donde se transforma en un verdadero club, y en eso las AFP tienen una gran responsabilidad, porque ellos debieran diversificar el riesgo de los fondos a través de evitar que directores que no participan en empresas, que por una parte están en empresas que se listan en bolsa, no tengan demasiada carga de trabajo en empresas que no están listadas o que son cerradas. Creo que son temas que vamos a conversar, y encantado de ayudarle, ministro, en todo lo que signifique la protección al consumidor, y creo que por ahí podemos echar a andar varios proyectos que vayan en ese sentido. Así que eso es. Muchas gracias. Gracias, diputado La Carrera. Tiene la palabra el diputado Lee. Muchas gracias, presidente. Saludar la presencia y agradecer al señor ministro y a la subsecretaria. Soy el diputado Enrique Lee, del Distrito 1, Arica Parinacota, de la bancada de Opol Independiente, y desde ya queremos ofrecerle toda la colaboración a todas las políticas que nos han expresado y a sus buenos deseos. Me sumo y adhiero a lo expresado por mis colegas, porque en realidad comparto prácticamente el 100% lo expresado. Me gustaría agregar, señor ministro, señor presidente, si tiene alguna idea, algún plan con respecto a las zonas extremas, en particular lo que se refiere a las zonas francas, y me quisiera expresar, señor ministro, que Arica particularmente en las últimas décadas prácticamente ha sufrido mantenerse en pie en medio de dos zonas francas, una de Tacna, el vecino país de Perú, y otra la de Iquique. Y en realidad, a pesar de haber habido varias ideas y proyectos en torno a equilibrar, equiparar la cancha, ninguna de esas ha sido fructífera. Entonces, me gustaría escuchar de su presentación si hay alguna idea al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee. Tiene la palabra la diputada Ana María Bravo. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al ministro, subsecretaria de Economía y Empresa de Menor Tamaño. Bueno, saludar también a los colegas. Ministro, mi nombre es Ana María Bravo. Yo soy diputada por el Distrito 24 de la región de Los Ríos. Y comentarle en materia de descentralización de Fomento, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, existió un pilotaje de un modelo de descentralización de servicios de fomento, a través del cual recursos y fondos de Corfo y Cercotec se enfocaron en el territorio, con una mirada regional, con una realidad del territorio en que existe una mayor participación y cercanía por parte de los actores. Entonces quería yo saber, porque ese modelo ha logrado sobrevivir, pero nosotros como experiencia en la región hemos tenido una muy buena experiencia, por algo se sostenió en el tiempo, pero yo quería saber si tiene en consideración continuar con una política pública de fortalecimiento
y concretar realmente y a través también ampliarlo a otras regiones, esta mirada regional, esta mirada territorial, en donde los recursos sean enfocados a los sectores productivos, a la realidad de las MIPYME, de las pymes, de las regiones. Gracias por su intervención, diputada Bravo. Tiene la palabra el diputado Bernales. Gracias, presidente. Bueno, hablar de los últimos, hay ciertas cosas que se repiten, por lo tanto las voy a omitir. Sí, primero que todo, bueno, saludar al ministro, a la subsecretaria, celebrar algunos detalles que me parecen interesantísimos que vamos a trabajar. Por ejemplo, en esta comisión nunca se había mencionado la palabra cultura. Yo creo que es interesante mencionarle y poder trabajar en conjunto. Yo estoy en la comisión de cultura, nada más, en paralelo. Y yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto, sobre todo pensando en la economía creativa. Yo creo que ahí hay un desafío grande que pueden tomar entre ustedes, la ministra de la Cultura, que además yo ya hablé con ella, por justamente también ofrecerme a poder tener todos los esfuerzos para poder tener proyectos que vayan justamente en esta línea. Son dos comisiones que deberían conversar permanentemente, sobre todo hoy día, y lo conecto también con las economías verdes, etc. Luego, usted se refirió en una parte de su presentación al porcentaje de las mujeres en los directorios. Debo contarle que en esta comisión nosotros aprobamos un proyecto de ley que está con las empresas de carácter público, pero también hay uno ingresado que está probablemente en la lista de proyectos que nos enviaron, con directorios en empresas privadas. Yo, el primer año, 2018, si no me equivoco, que estuve en esta comisión, levanté a través de internet cuál era la realidad de mi región en las empresas públicas. Me encontré con la dramática realidad, que además publiqué, y fue muy polémico en la región porque publiqué estos datos y muchos se sintieron ofendidos por esta publicación, que prácticamente, claro, no existen mujeres en los directorios, por lo menos en mi región, en el rubro acuícola, agricultura y, ojo, también en salud. O sea, por ejemplo, en el mundo acuícola, salvo en Chile, eran 20 directores, ninguna mujer. Agroyanquihue, 12 directores, los 12 hombres, ninguna mujer. 10 en salud, más o menos parecido, 10 hombres, ninguna mujer. Hace poquitito, de hecho, en el Día Internacional de la Mujer, vi una empresa acuícola con la que yo no tengo diferencias, pero publicaron que estaban haciendo todo un esfuerzo para integrar a las mujeres en roles importantes dentro de las empresas, y me metí a esa empresa y busqué el directorio, eran 20 hombres, una mujer. Entonces los directorios quedan en cargo en jefaturas de recursos humanos, y eso, pero en otros espacios no quedan. Entonces, justamente yo creo que es importante, me parece sano y bueno discutirlo, porque yo creo que 10%, que fue la cifra que usted dio, por lo menos en mi región estamos incluso alejados de eso. Luego, para continuar y ir ya finalizando, me parece sumamente bueno el plan de recuperación de los barrios céntricos. En Puerto Montt, Osorno, por lo menos que me ha tocado visitar a mí, no tanto Castro, sí tenemos problemas efectivamente con pymes, MIPYME, que fueron destruidas, que están en malas situaciones, todos tapiados. Yo creo que hay un gran desafío de volver a que la gente no solo trabaja dentro, pueda ver la luz, sino que genera una situación dentro de la ciudad que es bastante triste ver todos los negocios tapiados, llenos de estas, no sé, fierro, no sé cómo son estas placas, ¿no?, de acero, incluso los vidrios todavía rotos que no los pueden cambiar muchas pymes porque no se atreven justamente a cambiarlo, pero no saben qué es lo que va. Y a eso yo me sumo a lo que dice el diputado Mellado, que también es un tema que tenemos que abordar, y en Puerto Montt en especial estamos desbordados con el tema del comercio informal, comercio ambulante, que muchos alcaldes, algunos han tratado de ponerle el cascabel al gato, pero muchos no pueden. Entonces, ahí tenemos un tema que además yo lo quiero conectar, ministro, con algo que creo que tenemos deuda en esta comisión que podríamos abordar, que también generó mucha expectativa el primer año. Incluso una vez se corrió el rumor que íbamos a votar un proyecto de ley de las ferias libres y se llenó esta comisión, vinieron puse. Nos dijeron, pero si no votamos nada de ferias libres. Y llegaron los feriantes para acá, no sé si se acuerdan los colegas, y estaban aquí todos los diputados de la otra comisión, decían, bien. Y es un tema que también hay que abordar, que tiene que ver, con no solo darle mejores condiciones, sino también los contextos en los que ellos hoy día integran, por ejemplo, los territorios, que tiene que ver también en convivencia con los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en la comisión anterior
y aquí pusimos un foco de esta comisión, también hablamos un poco del turismo. Yo creo que es importante que esta comisión hable harto de turismo. Aquí hay varios diputados que somos de regiones donde el turismo es fundamental. Es fundamental. Nosotros en la región de los lagos tuvimos un pique este verano de visitas como nunca antes por el tema de la pandemia, con temas de, por ejemplo, barcazas que en un día no dieron abasto a la cantidad de gente que llegaba, sobre todo en los territorios como Gualeguay. Hay, como digo, agendas que se cruzan, pero que son vitales por lo menos para nuestro territorio. Cercotec y Corfo, entiendo que Corfo ya hay un director ejecutivo, ¿cierto?, nombrado hace un rato ya, vicepresidente el nombre, claro. Y Cercotec no sé en qué estará, pero yo creo que en el caso de mi región, y ahí yo quiero conversarlo con usted en privado, yo creo que hace falta una revisión justamente de lo que se hizo en Cercotec Los Lagos, porque se hizo una buena pega, pero muy focalizada. Es decir, aquí todos los fondos se entregaron por la voluntad del director, solo en Puerto Montt, y las otras comunas se olvidaron de las otras comunas. O sea, se entregaron Puerto Montt, justo en la región se entregaron, mire lo raro esto, ¿no? Tenemos dos distritos, el 26 y el 25. En el 26 se entregaron todos los recursos. En el 25 está la comuna Osorno, se entregaron menos recursos. O sea, Osorno tiene menos recursos asignados a una comuna mucho más grande, a comunas, por ejemplo, como Ancud. O sea, hay cosas que yo creo que hay que conversar. Y finalmente, me sumo a las palabras de la colega, que es la coordinación con los gobiernos regionales. Porque justamente yo creo que en esta cartera hay que ver las particularidades locales para ir viendo justamente hacia dónde queremos apuntar y cuáles son los desafíos que tiene cada territorio. Por ejemplo, yo le decía turismo, las economías verdes, que se ha hablado harto en nuestra región, las economías creativas, que ya se había dicho, que también lo menciona harto el gobernador regional, y ver cómo, de nuevo, en conjunto podemos hacer eso. Y solo como un tema de que después lo discutiremos, un tema como de coordinación, nosotros en esta comisión, generalmente todos los proyectos, yo no sé quién va a venir en su representación, ministro, a esta comisión cuando usted no pueda, porque aquí tenemos una persona permanente del Ejecutivo, y teníamos un trabajo justamente transversal, colaborativo, ojalá, como decía el diputado Naranjo, de coordinación de indicaciones cuando tenemos diferencias, de poder tener espacios de trabajo en aquí, ojalá eso se pueda mantener, porque era una buena metodología, nos permitía no solo avanzar más rápido en los proyectos, sino que cada uno poner sus puntos de vista para llegar a consenso en los proyectos. Eso, presidente, muchas gracias, ministro. Gracias, diputado Bernales. Antes de ofrecer la palabra al ministro, quería agregar un par de puntos que me parecen relevantes. Yo creo que el trabajo prelegislativo, sin duda alguna, va a ser uno de los pilares fundamentales. Esperamos tener ahí la mejor de las coordinaciones con el ministerio y poder trabajar activamente para poder sacar adelante los proyectos. Quiero poner algunos puntos que me parecen relevantes. Creo que hoy día hay que hacerse cargo del nivel de endeudamiento de la sociedad chilena. A mi juicio se habla poco del endeudamiento como uno de los factores, a mi juicio, gatillantes en el denominado estallido social, en donde indudablemente las familias chilenas, este sentido de insatisfacción que puede existir, yo creo que en gran parte se debe al nivel de endeudamiento. Creo, señor ministro, que el ministerio debe realizar primero un estudio serio respecto de cuál es el real nivel de endeudamiento de los chilenos para poder tener todos los antecedentes y poder trabajar en este tema. Me parece extremadamente relevante también para este periodo que podamos abordar el tema de la inflación. Creo que sin duda alguna va a ser una de las grandes problemáticas que vamos a tener para adelante. Creo que también uno de los ejes relevantes que deben estar presentes hoy día, sin duda alguna, es el tema de cómo generamos industria, cómo nosotros avanzamos a un proceso de industrialización cada vez más abandonada por nuestro país, porque hemos dado un paso grande nosotros a los servicios y finalmente y a la venta de productos y un montón de cosas que la gente está viviendo, pero el proceso de industrialización, salvo acotadas áreas de nuestra industria nacional, cada día está desapareciendo y creo que sin duda alguna es un hecho relevante. El tema de los abusos creo que es un tema extremadamente relevante también, y ahí juega un rol fundamental el tema de las colusiones. También poder saber, señor ministro, qué es lo que están pensando ustedes al respecto. Quiero también dejar brevemente sobre la mesa
respecto y a propósito también del nivel de endeudamiento, la ley de quiebra de las personas, que en algún minuto parecía una gran solución. Señor ministro, he tenido denuncias de personas que se han acogido a esta ley, pero que posteriormente, cuando la gran promesa de empezar de cero, al momento de llegar nuevamente a bancarizarse, para poder iniciar un proceso nuevamente de empezar de cero, entre comillas, se encuentran que existen historiales absolutamente fuera de la ley, que les están impidiendo a estas personas poder, valga la redundancia, volver a empezar de cero. El tema, bien decía acá los diputados, respecto de la formalización de la gente. Hoy día yo creo que con la pandemia todos hemos sido testigos cómo hubo una explosiva cantidad de ciudadanos que comenzaron a dedicarse a distintas prácticas, a venta de productos por Instagram, venta de productos por Facebook, pero que esas personas no han tenido la capacidad de formalizarse. Creo que es un hecho extremadamente relevante. Bien lo decían, es un problema que también nosotros tenemos que atacar con mucha fuerza, fundamentalmente mirando el problema que se ha generado en nuestras ciudades con el comercio ambulante, que se transforma en un problema que va más allá de simplemente un tema económico, sino que es un real problema que tenemos, porque la explosión que estamos teniendo en las comunas respecto al comercio ambulante está afectando al comercio establecido, está afectando el erario nacional, pero además en muchos lugares hemos visto cómo el comercio ambulante se ha ido entrelazando con la delincuencia. Entonces creemos que es un tema extremadamente relevante. Y para finalizar, sin duda alguna, el tema del turismo, creemos que es un eje fundamental en nuestro país. El turismo no está siendo explotado de la manera que se debe. Tenemos maravillas naturales impresionantes y sin duda alguna el turismo, por ejemplo en mi región, bien lo puede decir el diputado Pino también, constituye durante 3 meses al año parte significativa de los ingresos de muchas familias, de miles de familias, durante todo el año. Eso, ministro, solamente quería agregar y tiene la palabra para poder responder las inquietudes de los diputados. Bueno, muchas gracias a las diputadas y diputados por todos los comentarios. Estoy anotando todo, así que voy a ir respondiendo cada uno de ellos. Por supuesto, hay algunos casos que no tengo todas las respuestas a estas preguntas, pero voy a tratar de ser lo más exhaustivo posible. Parto por algo que tal vez debía haber dicho antes. Aprovecho lo que se señalaba con anterioridad de indicar que van a haber 2 personas del Ministerio que van a trabajar regularmente en el proceso legislativo. Una de ellas es Virginia Rivas, que va a ser la coordinadora legislativa, de hecho, y Juan Ignacio Bugüeño. Ellos hubieran venido hoy día, pero estábamos muy restringidos en términos de aforo, entonces solo pudimos venir la subsecretaria, yo y Suina Chaguán, mi jefa de gabinete. Sí, Virginia Rivas y Juan Ignacio Bugüeño. Sí, lo van a hacer a la brevedad. Ellos dos, sí, Bugueño. Ellos dos son muy sólidos técnicamente, así que estoy, además de ser personas muy cordiales, así que estoy seguro que van a poder tener un muy buen trabajo. Por cierto, nosotros vamos a tener presencia acá cuando se solicite y tratar de darle a este espacio la mayor importancia que se merece por lo demás. Respecto a lo que decía el diputado Mellado, yo estoy totalmente de acuerdo, los detalles son muy importantes en esto. Como esta es una presentación más bien de carácter general, yo no me centré en los detalles. En algunos casos, además, no en todos, pero en algunos casos esos detalles no existen, están en periodo de construcción. En otros casos los detalles sí existen, pero no los describí simplemente por un tema de tiempo. Creo que es muy importante, y comparto con usted, tener un claro diagnóstico de lo que ha sucedido. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, en la discusión que estamos haciendo a propósito del plan de recuperación inclusiva, hemos hecho una revisión bastante exhaustiva de qué cosas han funcionado y qué cosas no funcionaron de los programas del gobierno anterior, POGAP, en fin. Hemos tratado de entender por qué en algunos casos no se llegó a algunos sectores y
qué podemos cambiar en las políticas para que esos sectores que no logran bancarizarse sí lo logren hacer. Así que eso está totalmente, estamos en línea. Comercio informal, que muchos de ustedes lo plantearon. Bueno, aquí hay dos cosas. Yo creo que hay un elemento importante que tiene que ver con las necesidades. Ha sido un momento sumamente complejo para muchas familias, y el comercio ilegal ha sido en algunos casos una forma de salvar la situación en las casas, ¿no es cierto? Y eso se aborda, progresando como país, haciendo programas sociales, preocupándose de ese tema de fondo, pero también hay una parte que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, que excede este ministerio, más bien tiene que ver con el Ministerio del Interior y en articulación con los municipios. Creo que es la combinación de esos dos ángulos en lo que corresponde avanzar. El IFE laboral, hay preguntar si continúa o no, hay una parte que continúa, porque de hecho, ustedes lo recuerdan, pero lo dejó el gobierno anterior. Bueno, yo creo que eso se anunciará probablemente más adelante y corresponde además al Ministerio de Hacienda principalmente. Por supuesto, nosotros funcionamos como equipo económico y conversamos estos distintos elementos, pero es un tema que ve el Ministerio del Trabajo, de hecho, el Ministerio de Hacienda. Banca de desarrollo, voy a volver después a otro punto, pero banca de desarrollo, la verdad, a propósito de los comentarios de mi colega Osvaldo Reche, con el cual compartí aula hasta hace muy poco, yo diría que es bastante claro que cuando uno ve la experiencia internacional, la existencia de bancas de desarrollo en el mundo es algo muy común. Es común en el caso de Europa, es común también en el caso de América Latina, y en general cuando uno conversa con los organismos internacionales, Banco Mundial, BID, OCDE, CAF, todos ellos tienen una visión muy favorable a esta propuesta. Nosotros hemos hecho una ronda de conversación con ellos y vamos además a pedir su asesoría técnica en su minuto justamente para este proceso de discusión. Entonces, vamos a tratar de demostrar en la práctica, con un proceso prelegislativo con mucha participación, en el que los vamos a invitar a ustedes y también vamos a invitar a estos organismos que nos van a permitir conocer la experiencia internacional, mostrar en la práctica porque es relevante. Ahora, hay una pregunta de usted muy pertinente, más de fondo, que es, ¿qué cosas ya existen en la institucionalidad actual que hacen redundante la existencia de una banca de desarrollo? Eso es una discusión más de fondo, pero yo diría que hay temas de escala. Lo que hace Corfo, por ejemplo, si uno lo compara, Corfo es una institución que nosotros valoramos mucho y queremos potenciar, de hecho, pero si uno compara lo que hace Corfo en términos de préstamos respecto a lo que hace banca de desarrollo de otros países, la verdad es que es bien menor, una diferencia de 10 veces si uno lo compara, por ejemplo, con el caso alemán. Y también hay algunas cosas que hace la banca de desarrollo en otros países, por ejemplo, préstamos directos a grandes proyectos, que son tan importantes, porque esto de hecho la pregunta del diputado de la carrera respecto a de cómo moverse hacia la economía verde. Chile está eventualmente atrasado en algunas cosas que podría decir, requiere grandes préstamos, y eso normalmente también lo hace las bancas de desarrollo. Así que nosotros creemos que hay necesidad de una nueva institucionalidad que no elimina las existentes, de hecho más bien se complementa con ellas. Pero por supuesto, cuando llegue a esa discusión en detalle, tendremos que mostrar, esa es parte de una pregunta fundamental de esa discusión, en qué medida la institucionalidad actual no es suficiente para responder a esos objetivos que se han hecho en otros lugares. Sí. No, es un banco, sí, no, es un banco, no, es un banco, pero no es un banco que funciona como los otros bancos. ¿En qué sentido es un banco? Un banco en el sentido que presta plata. Lo que hace ese banco es que es capaz de allegar fondos, principalmente privados, y también de bancos de desarrollo de otros países, y lo que hace es que, lo que lo hace distintivo de otros bancos es que se presta y tiene foco en los proyectos que queremos impulsar como país. Entonces, por ejemplo, si queremos impulsar el hidrógeno verde, la banca de desarrollo lo que haría es que permitiría tener acceso a financiamiento paciente, es decir, que tome un plazo largo en el tiempo que se tiene que volver ese préstamo, y además con tasas subsidiadas para efectos de poder tener esos recursos que se requieren para esa actividad. Entonces, en general, la banca de desarrollo en otros países, por ejemplo, fue muy importante en Alemania en la transición a la unificación de Alemania. Había una parte de Alemania que estaba más atrasada en términos de infraestructura y tecnológico, y era necesario movilizar recursos rápidamente allí. También fue importante también en el caso de Alemania en la transición verde y en cómo logró ser líder en temas de energías energías renovables, convencionales.
Entonces, la experiencia que uno ve en otros países tiene que ver con eso, tiene que ver con la capacidad de movilizar recursos rápidamente, con horizontes de pago más extensos y que permitan enfocarse en sectores estratégicos. Entonces funciona como una banca, pero funciona como una banca de acuerdo a los objetivos que uno tiene como país. Eso yo diría que es lo distintivo. Sí. Cuando uno ve la naturaleza de las bancas, las bancas están en función del riesgo, y los plazos tienen que ver con los riesgos. Cuando usted dice que la tasa va a ser subsidiada, ¿quién subsidia? ¿Es una mayor tasa para el que presta? ¿Cómo se financian esos proyectos? El financiamiento de la banca de desarrollo va a acceder a financiamiento de otras bancas de desarrollo y del sector privado en general. Ahora, puede ser que si eso tiene un subsidio, lo tiene que hacer el Estado, eso obviamente, y tiene que ver también con el proceso de capitalización de esa banca. Ahora, por cierto, hay proyectos que, a ver, la pregunta tal vez tuya tiene que ver con por qué esto no lo hacen otros bancos, ¿cierto? Bueno, puede ser que hayan bancos que no estén dispuestos a correr ciertos riesgos que a veces involucran horizontes temporales muy largos, pero que son proyectos que sabemos que son rentables y que son importantes para el país. El caso del hidrógeno verde es muy evidente. El hidrógeno verde está súper claro por las distintas, digamos, los distintos estudios que hay, que Chile tiene condiciones muy favorables para esa producción por cuestiones climáticas, que es más bien de suerte, y también es bien claro que estamos atrasados en esa inversión. Entonces, hay lo que uno llamaría fallas de mercado que hacen que no exista un sistema financiero que dé el financiamiento que se requiere para esos proyectos. Entonces hace sentido tener esta banca, y eso es lo que explica que esto sea tan común en el resto del mundo. No significa que Chile no ha hecho nada de esto. Corfo ha hecho parte de este tipo de cosas. Eso tal vez puede tener que ver con lo que opinaba el profesor Landerrete, pero como comentaba antes, hay temas que que la naturaleza de Corfo no han tenido no han cubierto todos los ámbitos que nosotros tenemos relevantes, y además hay un tema de escala. Ahora, respecto a lo que señalaba el diputado de la carrera, a ver, primero, conversaciones con empresarios y construcción de confianza, eso es clave. Nosotros de hecho lo hemos estado haciendo en nuestra primera semana con distintos niveles, pero nos juntamos el miércoles con el sector turismo, el jueves nos juntamos con los locatarios del entorno de distintos barrios de Plaza Italia, nos juntamos a su vez en la tarde junto con el ministro Marcel con la CPC, y el viernes nos juntamos con MIPYMES, Cooperativa y Ferias Libres, en Valparaíso. Y esto va a ser una característica de este gobierno. Vamos a dialogar mucho y vamos a buscar construir confianza y amplios acuerdos en torno a estos grandes debates, porque por lo demás sabemos que los desafíos que tienen que ver con el modelo de desarrollo requieren al sector privado involucrado en esto. Y yo creo que el sector privado también nos requiere a nosotros, porque el sector privado entiende perfectamente bien que algunos de los desafíos que están acá son de tal magnitud que requieren coordinación y requieren actuar en conjunto, y en eso el Estado tiene ventaja. Entonces, ambos mundos tienen algo que aportar en responder a esos desafíos, y nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo en esa dirección. El tema de concesiones no me gustaría meterme porque es de otra cartera. Inversión verde, ejemplos que se podrían dar. Quiero dar dos ejemplos de cosas que en parte se están haciendo, pero no al nivel que se requeriría hacer. Bueno, el ejemplo más claro de lo verde es algo que Chile ya avanzó bastante, que tiene que ver con hacer que su matriz energética tenga un menor impacto en el calentamiento global. En eso Chile ha tenido un cierto liderazgo desde hace un par de gobiernos, de hecho. Ese liderazgo todavía es incompleto, hay mucho que avanzar, pero ese es un claro ejemplo de algo positivo que ha hecho la economía chilena. Pero todavía nuestro proceso, por ejemplo, de electrificación es muy bajo. Hay que avanzar fuertemente en electrificación del transporte en general y de distintas actividades. Eso requiere mucha coordinación público-privada, porque parte de esa inversión probablemente la van a hacer los privados, pero puede ser que los privados tengan, por ejemplo, mucha incertidumbre para invertir allí, y que el Estado y la sociedad en general tengan una visión clara de que nos vamos a mover en esa dirección, va a reducir las incertidumbres de demanda y por lo tanto les va a dar carta blanca a ellos respecto a la inversión. Entonces, hay mucho que hacer respecto a estas coordinaciones. El ejemplo que daba antes también del hidrógeno verde es otro bien relevante, no solo porque Chile puede transformarse en un líder mundial en temas de hidrógeno verde, sino también porque el hidrógeno verde nos va a ayudar, por ejemplo, al proceso de electrificación. Es decir, estas cosas se conjugan, y uno de los esfuerzos que nosotros vamos a hacer como gobierno es justamente empujar que estos polos tecnológicos que van a estar en la frontera tecnológica del mundo
se encadenen productivamente también con la economía local, algo que no siempre hemos logrado. Por ejemplo, no lo hemos logrado bien en el caso del cobre. Bueno, el tema de directorio y de poca gente que rota entre pocos directorios, yo eso solo lo conozco a nivel más de anécdota, y estoy de acuerdo que puede ser un problema y algo que podemos estudiar su regulación o algo que favorezca que no sea así, y por lo tanto pueden dedicarse bien el tiempo que merece a cada uno de sus directorios. El diputado Lee, respecto a la zona franca, nosotros tenemos un plan de fortalecimiento de la descentralización, y además tenemos un mandato que ha sido muy claro el presidente Boric de digamos, tomarnos en serio este tema, que pasa desde cosas simbólicas en su relación con la de los gobernadores hasta temas más concretos. Yo diría que hay dos elementos en los que se puede trabajar fuertemente, que tienen que ver con la inversión. Uno es el rol de Invest Chile. Invest Chile, como ustedes sabrán, es la agencia que se dedica a promover la inversión extranjera en Chile. Invest Chile se conecta con distintos potenciales negocios, con potenciales inversores inversionistas fuera del país, que eventualmente pueden hacer inversiones en Chile, y la gestión de ese proceso de inversiones debiera tener una conexión mucho más fuerte con las regiones. Nosotros vamos a impulsar en eso. Esto cómo funciona en términos prácticos. Hay, por ejemplo, interés en hacer 2 o 3 proyectos de afuera. Esos proyectos se pueden informar a las distintas gobernaciones y se puede discutir cuál es el mejor lugar para que ellos se realicen, ver cómo, si queremos hacer algo en Arica de Parinacota y hay una inversión específica que requiere 20 técnicas que sepan un tema en específico, tenemos que coordinarnos con esas universidades para que ese capital humano exista. En fin, hay un proceso de coordinación, de apoyar el surgimiento de capacidades productivas en los distintos lugares, que lo podemos hacer mucho mejor. Y ese es un rol que puede hacer el Ministerio de Economía. Y también, yo diría, podemos, a pesar de que esto todavía no sucede en términos legales, nosotros podemos hacer un esfuerzo de traspasar en la práctica más capacidades en las distintas gobernaciones y tener una coordinación más fuerte con ellos. Eso es algo que nosotros ya nos hemos juntado con algunos gobernadores, vamos a seguir teniendo esas reuniones, y vamos a hacer un esfuerzo, no solo desde economía, sino también es un esfuerzo que hemos conversado con José Miguel Benavente, el vicepresidente de Corfo, que también se va a hacer desde Corfo, va a hacer un mayor esfuerzo por descentralizar decisiones, más allá de que todavía la ley no sea todo lo que por lo menos a nosotros nos gustaría respecto a la descentralización, pero espero que el proceso constituyente avance más fuerte en esa dirección. Ahora, dicho todo esto, puede ser que nuestro programa o nuestra visión esto siga siendo insuficiente, y estamos muy abiertos a conversar otras ideas que ustedes tengan. Creo que una de las gracias del Parlamento es justamente cómo se puede expresar las visiones de regiones distintas a la región metropolitana. Entonces creo que el trabajo acá, una de las cosas que puede potenciar es justamente que se nos ocurran mejores ideas para descentralizar en la práctica las decisiones económicas. Respecto a lo señalado por la diputada Bravo, bueno, ya comenté el proceso de descentralización que queremos hacer a través de Corfo. También le hemos dicho, y esto lo vamos a conversar después en mayor detalle con los gobernadores, pero le hemos dicho que este proceso, esta iniciativa que queremos articular en conjunto con Corfo de mesas público-privadas, en las que se identifiquen en distintos sectores productivos cuellos de botella y se busque la forma de solucionar a ellos como una forma de avanzar en el corto plazo en mejoras de productividad, es algo que también se puede hacer desde las regiones, y vamos a buscar impulsar con las gobernaciones mesas de esta índole, apoyadas desde el gobierno central, pero con pertinencia y ejecución desde las distintas regiones. Así que tenemos propuestas específicas, y además sabemos, porque se nos ha transmitido en las reuniones, que los y las gobernadoras también tienen muchas propuestas concretas de cómo avanzar en descentralización, y nosotros vamos a estar abiertos a aquello. Y también, respecto a lo que decía la diputada Bravo, este proceso de discusión de la estrategia de desarrollo para responder a la crisis climática, yo creo que es algo que sin duda alguna tiene que ser descentralizado. Yo conversé con el gobernador, me imagino que en esto no voy a hacer ninguna incidencia, pero con el gobernador Vallespín, y me describió de manera muy extensa el proceso que ellos están armando en la misma región, que tiene que ver con esta misma pregunta, pero en el contexto regional. Yo creo que ese es el tipo de cosas que queremos promover, y ojalá podamos ayudar a que todas las regiones se muevan en esa dirección.
Respecto a lo que decía el diputado Bernales, de, bueno, cultura, industria creativa es un gran tema, de hecho es una de las mesas que se ha trabajado con anterioridad y nosotros vamos a seguir impulsando ese trabajo. Yo creo que además nuestro nexo con cultura puede ser muy relevante en distintas dimensiones. Pienso, por ejemplo, en recuperar los barrios de la zona céntrica, el nexo que se puede hacer con cultura para resignificar esos espacios y hacer que esto se solucione no solo como un tema o sea, no solo a través de el trabajo que puede hacer el Ministerio del Interior y su preocupación por el orden público, sino también por resignificar ciertos espacios y recuperarlos en un sentido amplio de la palabra. Creo que ahí el trabajo con cultura puede ser muy interesante y por eso que vamos a tratar de hacer un trabajo más bien interministerial para esos efectos. Bueno, agradezco el señalar que existe esta moción parlamentaria para ver el tema de directorio, presencia de mujeres en los directorios de empresas privadas. Ese, por ejemplo, es algo que nosotros queremos enfocar. Si eso ya existe, por supuesto podemos apoyar esa moción y ver en concreto, ver las características del Estado, dónde está, en fin. Barrio céntrico, claro, nuestra idea es hacerlo en distintos lugares. El gobierno anterior tiene un catastro. De hecho, el gobierno anterior hizo ayudas no solo a personas afectadas por hechos de violencia, sino que además hizo ayudas también a barrios. O sea, eso existe, ¿no? Es un programa que entiendo que se llama de Zona Cero. ¿No? Nosotros tenemos estudiado ese programa y creemos, bueno, que se sigue más allá de los esfuerzos que hizo el gobierno anterior. Es evidente cuando uno mira esas zonas que sigue habiendo mucho trabajo que hacer. Así que, si se quiere, es un trabajo que uno puede catalogar de continuidad. Nosotros no nos molesta aquello, pero tenemos muy claro a partir de ese catastro cuál es la situación general. Ferias libres, bueno, como comentaba con anterioridad, nos juntamos el viernes con Ferias Libres también en este encuentro que hicimos en Valparaíso y hicimos un compromiso de, así como vamos a tener una mesa MIPYME y una mesa para impulsar el tema de cooperativas, vamos a también tener una mesa asociada al tema a los desafíos de las ferias libres. Así que si ustedes quieren participar o tienen ideas al respecto, muy bienvenidos porque vamos a ser parte de ese trabajo. Bueno, ya hablé el tema de turismo, que fue nuestro primer encuentro. Lo de Cercoteca en los lagos lo dejo anotado. Lo que señalaba el diputado Manucheri, nivel de endeudamiento de la sociedad chilena, estamos muy de acuerdo, ese es un problema y por eso que eso va a ser abordado como un punto específico en el plan de recuperación inclusiva, como una forma de gestionar esa deuda. No sé si eso va a solucionar todo el problema, pero es algo que tenemos presente en ese diseño. También las dificultades de la ley de quiebra actual, de hecho eso está relacionado con uno de los proyectos de ley a los que hice referencia con anterioridad. Bueno, y el turismo, el tema turismo, en este encuentro que yo tuve junto con la subsecretaria Kunze, la subsecretaria de Turismo, en el edificio de la subsecretaría de Turismo en el Bar Italia de Santiago, yo diría que el principal problema que tiene el turismo hoy dice relación con cómo las restricciones asociadas a la pandemia les pegan especialmente a ellos. Entonces o sea, es el único tema casi del que hablan y por razones obvias. O sea, a pesar de que el turismo local se recuperó bastante, sobre todo este enero y febrero, el turismo receptivo de personas que vienen del extranjero, eso está sumamente atrasado y le ha afectado especialmente las restricciones sanitarias. Nuestro compromiso, nosotros hemos dicho de manera muy clara, lo dije en la presentación, en este gobierno quien va a tener el mando en lo que se refiere a las políticas sanitarias es el Ministerio de Salud, eso es lo que corresponde, pero eso no quita que nosotros como Ministerio de Economía podamos recoger estas distintas problemáticas y buscar con el Ministerio de Salud formas concretas de alivianar los problemas. Doy un ejemplo. En la actualidad se toman PCR en la entrada, ¿no es cierto?, en el aeropuerto. El gobierno anterior bajó, ya no lo hace a toda la población, es una de las últimas cosas que hizo, sino que lo hace aleatoriamente, a un grupo. Ahora ese grupo aleatorio es como el 50%. Hemos conversado con el subsecretario Cuadrado y él ha señalado que ese es probablemente un número muy alto, que se quiere simplemente tener una idea estadística de el nivel de positividad de las personas que llegan al país. Si uno quiere tener una idea estadística, no necesita hacer un PCR al 50% de las personas que entran. Puede hacer un porcentaje mucho menor, probablemente menor al 10%.
Entonces ese es el tipo de cosas que se puede identificar en esos espacios de conversación y nosotros como Ministerio de Economía podemos ir a conversar con Salud, ver si efectivamente lo que está en la actualidad es lo que se requiere para las políticas sanitarias y si se puede hacer algo menor, que vaya en línea con recuperación del sector, no es lo que nosotros vamos a promover. Así que el turismo tiene grandes desafíos en Chile, pero yo diría que el problema de corto plazo es cómo se adapta a las restricciones asociadas a la pandemia y ese es nuestro trabajo. Termino anotando 3 compromisos, por lo menos de nuestro lado, algo que me gusta mucho hacer, que las reuniones anotar compromisos que por lo menos nosotros podemos tomar. Ustedes me pueden decir otros que les parezcan relevantes. Primero, se señaló acá tener una mejor idea del nivel de endeudamiento. Eso es algo que podemos ver junto con el Ministerio de Hacienda, pero nosotros nos podemos hacer cargo de estudiar aquello. Segundo, se nos consultó respecto a qué funcionó realmente del FOGAPE y una evaluación. Nosotros tenemos eso, así que también aquello lo podemos compartir. Y tercero, de lo que yo anoté es el tema de la ley del pago a 30 días y cómo no había funcionado en plenitud. Así que yo diría, y ver si procede en el fondo a hacer cambios legales a futuro. Eso es algo que tenemos, estaba de hecho en nuestro programa, pero ahora tenemos acceso a los datos y podemos hacer una revisión más minuciosa de lo que realmente ha sucedido y qué cosas podemos arreglar. Me salté, de hecho, ahora que lo miré, diputado, me salté su pregunta. Pues déjame decirla rápidamente. Las tenía anotado aquí en el punto 2, pero no sé por qué me lo salté. El tema del litio, creo que lo puede contestar la subsecretaria. Ley de pesca. Cuotas. A ver, yo diría que la ley de pesca tiene a grosso modo 2 problemas. A grosso modo. Uno, hay un tema que sigue siendo no del todo adecuada para enfrentar los problemas asociados más bien al medio ambiente y al manejo del recurso en general, ¿ya? Eso pasa por poner cuotas eventualmente más exigentes, ¿ya? Esa es una dimensión. En eso avanzó igual la ley de pesca actual respecto a la situación que existía antes, que era, la verdad, era como una carrera por ir a buscar las cuotas que existían, y además eran... Y lo segundo es cómo distribuir esas cuotas. Tiene que ver con las licitaciones y con eso. Yo creo que pero en esas 2 dimensiones yo creo que hay que avanzar. Tanto en la forma en la que se distribuyen las cuotas, que sea justa, que además sea una forma de recaudar ingresos también para el gobierno, y también el nivel de esas cuotas y cómo se hace el manejo adecuado de los recursos. Entonces, en esas 2 dimensiones, que esto es relativamente obvio lo que estoy diciendo, pero en esas 2 dimensiones hay algo que avanzar respecto a la ley anterior, y además hay un problema, tal como usted bien señaló, de legitimidad. O sea, esa es una ley que de manera aprobada hubo actos de corrupción en torno a esa ley, y nosotros tenemos una tarea, todas y todos los que estamos acá, de recuperar la legitimidad de las instituciones públicas, ¿cierto? Y de las leyes, en fin, y eso yo creo que implica en este caso asumir bueno, en otra comisión, pero asumir el desafío de tener una nueva ley de pesca que sea legítima a ojos de la población. Ya dije lo de los 30 días y también lo del compromiso de que funcionó en el foro. No sé si, pero tú quieres... La subsecretaria quiere agregar y después hay 2 palabras más para que... Ok. Yo no me voy a alargar tanto, muchas gracias, presidente. Voy a complementar unos puntos que bien dijo el ministro. Quiero partir solamente por el tema de recuperación inclusiva y acceso a crédito. Fueron una de las preguntas que se repitieron harto durante su intervención. Acá solo agregar a lo que el ministro dijo, que uno de los puntos que nosotros estamos también evaluando tiene que ver en particular con los sectores no tradicionalmente bancarizados, porque han sido los sectores que han tenido más dificultades durante esta pandemia y durante la crisis que se produjo en esta intermedia, y en ese sentido una de las cosas que nosotros estamos evaluando en conjunto con Corfo es cómo los programas de cobertura que hoy día existen pueden acoger a más intermediarios financieros no bancarios y desde esa manera empezar a poder llegar a más tejido productivo y sobre todo que esté mejor distribuido regionalmente, porque una de las cosas que hoy día ocurre es que justamente los intermediarios financieros no bancarios no tienen una distribución heterogénea, o sea, tienen una distribución muy heterogénea a lo largo del territorio, por lo tanto esa sería una medida también que no se ha utilizado hasta el momento y que responde también
a el nuevo periodo y a la nueva etapa de la crisis que nosotros estamos analizando. Luego, para referirme un poco sobre la conversación de Banco Nacional de Desarrollo, que también despertó harto interés acá, yo creo que algo que quiero recalcar que dijo el ministro es que nosotros estamos comprometidos por un proceso de diálogo que nos permita avanzar en una agenda bien consensuada. Nosotros entendemos que las políticas de desarrollo que hoy día necesita el país tienen que ser políticas de desarrollo de largo plazo y por lo tanto eso requiere que la conversación sobre el diseño institucional sea una discusión que incluya a todas y todos los actores que hoy día están finalmente incorporados en este ecosistema. Y claro, como se decía, nuestro país ya tiene instituciones que cumplen las funciones tradicionalmente que se le conocen a los bancos nacionales de desarrollo. Tenemos tanto a Corfo, tenemos Banco Estado, ENDAP, incluso otros programas regionales, pero hay varias razones que justifican justamente la creación de esta nueva institucionalidad y que están también recogidas en los 3 proyectos de ley que el ministro mostró. Dentro de sus objetivos de estos 3 proyectos de ley que fueron además presentados en los 2 últimos gobiernos, se incluye un diagnóstico que nosotros compartimos plenamente, y ahí creo que rescatar, por ejemplo, el proyecto Infisa, que tuvo una discusión que fue bastante buena en todas las etapas que ha pasado, y una de las cosas que rescata Infisa, además que vino de la mano de una asistencia técnica con el Banco Mundial que daba recomendaciones para poder mejorar la eficiencia de Corfo en cuanto a la administración crediticia en la parte de los instrumentos de fomento productivo. Y acá uno de los 3 puntos que Infisa recalcaba que era necesario mejorar dentro de nuestra institucionalidad de fomento productivo tenía que ver con mejoras en el gobierno corporativo, mejoras en la administración financiera y mejoras también en la contabilidad fiscal. Y lo que hace Infisa justamente es tomar esas mejoras y la incluye en un proyecto que, de nuevo, como yo les decía, nosotros consideramos que conversa bastante bien con lo que nosotros estamos pensando de esta nueva institucionalidad. Al mismo tiempo, el proyecto de fondos, que es bien importante. Nosotros entendemos que la industria de capital de riesgo es clave justamente para poder avanzar en potenciar el instrumental de fomento productivo justamente en los sectores de base tecnológica que hoy día no están recibiendo financiamiento porque existe cierto spread de tasas que no hace posible que estos proyectos puedan responder adelante, y en ese sentido Fondo de Fondos conversa también bastante bien con lo que nosotros estamos pensando en esta nueva institucionalidad, y al mismo tiempo tiene que ver con los gobiernos corporativos y el proyecto de gobiernos corporativos que en la particular acá lo que tiene que ver con la relación sobre nuestro proyecto Banco Nacional de Desarrollo tiene más que ver con Corfo y que incluye cierto diagnóstico compartido, por ejemplo, con el proyecto Infisa, pero que hoy día debe ser finalmente actualizado para que estos 3 proyectos puedan estar más coherentes, incluidos en los diagnósticos que bien rescatan a nuestro juicio la situación actual del diseño de las políticas de fomento productivo en Chile. Entonces, finalmente, el por qué esta nueva institucionalidad, creemos que lo que más es importante hacer hoy día es lograr una mejor coordinación de todo el instrumental de fomento productivo en Chile para poder utilizar mejor los recursos, porque hoy día una de las cosas que ocurre es que a veces se pierde la escala que es tan necesaria en los programas de acceso a crédito para programas de transformación productiva que requieren finalmente cierta estructura de tasas y de plazos mayor a la que hoy día la banca privada está entregando. Y esto también tiene mucha relación con la pregunta que encuentro muy pertinente sobre cómo la crisis climática hoy día a nosotros nos empieza a abrir nuevos nichos de competitividad y nuevos nichos de mejoras productivas en nuestro país. Y ahí yo creo que hay también ejemplos sumados a los que el ministro mencionaba que han resultado bastante exitosos para lo que nosotros pensamos de ser. Por ejemplo, Cerro Dominador, que es la primera planta fotovoltaica de América Latina, fue un esfuerzo público-privado que no solamente hoy día tiene tecnología de punta, sino que además avanzó en la generación de empleo femenino verde, que es una de las recomendaciones de la OIT, para ver cómo se utiliza, por ejemplo, los potenciales tecnológicos de la transformación energética en la línea de ir cumpliendo con objetivos de nuestra transición energética, al mismo tiempo que vamos también cerrando brechas productivas con las grandes potencias en el mundo. Y ahí, bueno, creo que el ejemplo que también el ministro daba sobre cómo esto empieza a conversar también con la Banca Nacional de Desarrollo y la nueva institucionalidad que nosotros queremos comentar. El caso de Alemania y la KfW, que es el Banco de Desarrollo Alemán, creo que es un súper buen ejemplo para que
para mostrar cómo el Banco Nacional de Desarrollo es un catalizador de capitales y no sustituye capitales, sino que nosotros así es como estamos pensando también el diseño institucional. Estamos pensando un diseño donde por cada peso que el Banco Nacional de Desarrollo puede ir a poner, tengamos muchos más pesos privados y de esa forma ir de forma coordinada a ver cuáles son los potenciales competitivos que tiene nuestro país. Y así fue justamente todas las evaluaciones que se han hecho sobre la KfW, ha resultado en que no hubo nunca un crowding out de inversión pública, sino todo lo contrario. En cada uno de los proyectos y etapas de los proyectos hubo solamente crowding in de más inversión privada. Y solamente para terminar con el tema del litio, yo creo que esto, bueno, obviamente también es una discusión que... sí. Ok. Solamente es muy breve con el tema del litio, que está en una conversación que por supuesto trasciende a la agenda de nuestro ministerio, una conversación que nosotros queremos, vamos a tener con otras carteras sectoriales, pero creo que también está muy vinculado con los dos otros temas que yo estaba mencionando, tanto la Banca Nacional de Desarrollo como una estrategia de desarrollo y de crecimiento sostenible, porque el litio es un mineral estratégico y a nosotros nos va a permitir vincularnos de forma estratégica, no solamente con inversiones que puedan además dejar capacidades productivas, tecnológicas y organizativas en nuestro país, tal como han hecho otros países de la región y también con otros minerales en otros continentes, pero además cómo este mineral estratégico a nosotros nos va a permitir vincularnos de formas más estratégicas con tanto cadenas regionales como cadenas globales de valor, porque hoy día sabemos que la manera en cómo se está estructurando globalmente toda la industria de las transiciones energéticas nos exige a nosotros poder empezar a ganar valor dentro de las cadenas globales de valor, y eso también es un cambio estratégico en la manera en que estamos entendiendo las mejoras de productividad dentro de nuestro país. Muchas gracias, subsecretaria. Tengo una palabra pedida de la diputada Cid. Sí. Gracias, presidente. Por su intermedio, más que nada, darle la bienvenida al ministro y a la subsecretaria. No voy a ahondar en ningún tema porque se tocaron varios temas y la verdad que esta comisión da para hablar desde turismo hasta consumidores, pymes, y ojalá podamos tener un buen trabajo. Creo que es muy interesante que nos presente la propuesta para el pago a 30 días. Lo que quedó pendiente en la comisión pasada fue la retención del IVA, que se conversó al inicio, y la verdad que el director de Impuestos Internos hizo varias presentaciones acá y decía que era muy complicado, que no se podía, pero yo creo que va en esa línea. Uno lo conversaba con la gente y creo que sería importante. Solo eso, presidente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputado Bernales. Voy a ser igual muy breve. Voy a insistir en un punto y quiero también pedirle por su intermedio, presidente, no sé si un favor para que ponga por lo menos atención. Que ojalá el presupuesto de turismo, porque también vamos a ver presupuesto en esta comisión, sea mayor a lo que se le ha entregado antiguamente a esa institución. Aquí hemos tenido subsecretarios pidiéndonos, han pedido subsecretarios ayúdenos a conseguir más recursos porque son muy bajitos, y es una cartera muy importante. En Corfo también, poner ojo, nosotros tuvimos problemas en cultura con los fondos que se entregaban al apoyo al cine, y ahí cruzó ambas carteras, que justamente ustedes saben que una buena película hace más promoción de Chile probablemente que muchas campañas en turismo, etcétera, etcétera. Entonces, poner eso también como antecedentes para que ojalá, y yo sé que nosotros en esta comisión ya fijamos que se va a invitar también al vicepresidente, siempre me pierdo, vicepresidente, a esta comisión también para poder abordar estas temáticas. Eso, presidente, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a la presencia del ministro, de la subsecretaria, de la jefa de gabinete que nos acompaña, y sin duda alguna desearle, señor ministro, y a todo su equipo, el mayor de los éxitos. Hoy día estamos en un momento cúlmine de nuestra historia, en medio de una crisis, en una pandemia, saliendo de una crisis social, con una crisis económica en el planeta, pero con la confianza y la fe de que el trabajo que ustedes realicen nos ayudará a salir adelante y a poder conseguir una vida digna y feliz para todos y todas nuestros ciudadanos, que no me cabe duda alguna que es el espíritu de todos los miembros de esta comisión. Así que agradecerle, señor ministro, por su presencia.
y vamos a suspender por 2 minutos la sesión para poder despedir al ministro. Finalmente, propongo la siguiente tabla para la próxima sesión, sin perjuicio de las urgencias que el gobierno haga presente. 1. Proyecto de ley iniciado en moción de los señores senadores Álvaro Elizalde y Francisco Buenchumilla, de la senadora señora Yasna Proboste y Jimena Rincón, y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única a los deudores, que indica por medio de la prenda pretoria boletín 12917-03, que está en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Y en punto 2, proyecto de ley iniciado en moción de los señores Francisco Chaguán, José Miguel Durana, Álvaro Elizalde, de la senadora señora Carmen Gloria Aravena y del ex senador señor Jorge Pizarro, que modifica la Ley General de Cooperativas, boletín 14144-03, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Ofrezco además la palabra para invitados para estos proyectos. A la brevedad, para no... Ningún problema. Gente, quiero, podríamos invitar a Conaveco y Odeco, que son las consumidores, ¿qué le parece? Me parece pertinente invitar a... Los invitamos para que vengan con estos proyectos, proyecto que modifica la Ley General de Banco y Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como un mínimo de la subasta y proteger la vivienda única de los deudores, que indica por medio de la prenda pretoria. Yo creo que sí. Si usted lo sugiere, diputada, no. ¿Dónde vamos? Para el primer punto y para el segundo punto, la cooperativa, al jefe de cooperativa del Ministerio de Economía. Muy bien. Le propongo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí. No, pero con eso tengo pero que nos lo manden tan tarde. Vamos. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta sesión, se levanta.